Buenos días amigos de Guanevisión, espero que hayan tenido una Semana Santa excelente. Volviendo y retomando los conceptos jurídicos que en esas secciones tratan de exponer ante ustedes para que ustedes tengan un conocimiento más o menos amplio y general de los diversos temas jurídicos que son de relevancia sobre todo en la familia. Quiero retomar el aspecto de la disposición de los bienes que una persona puede hacer antes de fallecer. Anteriormente habíamos hablado de la sucesión, que era la forma en la cual se disponían por ley los bienes cuando fallece una persona. Pero todos tenemos la posibilidad, antes de que fallezcamos, de poder disponer en vida de cómo va a ser esa disposición de los bienes, cómo queremos repartirlos. Obviamente la ley estipula unas obligaciones que se deben respetar para efectos de que esta disposición de bienes pues tenga una coherencia y nadie pueda objetarlas. La manera como nuestra legislación colombiana estipula la forma de disponer en vida los bienes después de que fallezca es obviamente el testamento. Entonces vamos a hablar de la sucesión testada, la cual se hace obviamente a través de un testamento. ¿Qué es el testamento? El testamento es un acto solemne mediante el cual una persona en vida dispone de la distribución de sus bienes para efectos de que una vez fallezca, ese testamento pueda hacerse efectivo y se le dé cumplimiento siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos legales. Cuando nos referimos a que cumpla con los requisitos legales, nos referimos a que el testamento por sí solo no es un acto caprichoso que simplemente se respete la voluntad de la persona, no. La persona de todos modos tiene que cumplir ciertos requisitos para efectos de que ese testamento no vaya a ser luego solicitado su modificación o su revocación por los herederos. ¿A qué requisitos nos referimos? En primer lugar, pues obviamente el testamento puede hacerse de dos formas, un testamento abierto o un testamento cerrado. El testamento abierto es aquel que se hace ante un notario y varios testigos, pero en esta primera forma de testamento, la escritura pública que se otorga es una escritura en la cual es leída a voz abierta, la escuchan los testigos, el contenido lo sabe el notario, lo sabe el testador y lo saben los testigos. Mientras que en el testamento cerrado es la escritura que se eleva, porque siempre cuando hablamos de testamento legalmente en Colombia se hace una escritura pública. En el testamento cerrado, dicha escritura se mantiene su contenido obviamente secreto hasta el momento en que fallezca la persona y solamente cuando fallezca la persona se puede saber el contenido del testamento. Cuando nos referimos al testamento como tal, este debe cumplir ciertos requisitos, además de que debe ser por escritura pública, debe respetar, digamos, las legítimas o lo que se llama aquí en Colombia, lo que podríamos hablar, digamos, las obligaciones forzosas legitimarias. ¿A qué me refiero con eso? A que debemos en un momento dado, si la persona tiene hijos, pues debe respetar precisamente que el 50% de esos bienes se reparta entre sus hijos. No podemos aquí en Colombia obviar esa obligación de que si tenemos hijos, tenemos que dejarles obviamente bienes a los hijos. Igualmente, si tenemos otras obligaciones alimentarias, tenemos unas obligaciones alimentarias estipuladas por una sentencia judicial que tenga que darle alimentos a la cónyuge o a otros hijos o a los padres, esas obligaciones también deben mantenerse en el testamento. Igualmente, en el testamento, además de esas obligaciones alimentarias forzosas que se tengan por ley y que deben cumplirse, pues también la ley nos permite la posibilidad de que el 50% restante de esos bienes se puedan dividir en dos partes, de tal manera que un 25% de ese 50% restante se puede mejorar las legítimas que se le hayan dejado a los otros herederos. Me explico. Si yo quiero, mediante el testamento, dejarle un poco más de bienes a un hijo, lo puedo hacer, siempre y cuando no pase de ese 25%, que por ley no puedo pasar de ese 25%. O puedo coger ese 25% y distribuirlo entre todos mis hijos para que a cada uno los mejore. Solamente un 25% total de los bienes es lo que nos permite la ley dejarle a cualquier persona, a cualquier entidad, a cualquier organismo. Ese solo 25% de la masa sucesoral es lo que la ley nos permite en Colombia que podamos disponer libremente. Ahí no hay ninguna reglamentación. Ese 25% se lo puedo dejar a quien yo quiera, puede ser un tercero, un extraño, no tiene ningún tipo de limitación en ese aspecto. Para efectos del testamento siempre se exige que la persona al momento de otorgarlo no sea una persona que esté viciada a su consentimiento. ¿A qué nos referimos con eso?
tiene que ser una persona que no tenga ningún tipo de limitación en cuanto a su voluntad, que no esté bajo efectos de ningún tipo de sustancia, de ningún tipo de bebida embriagante, tiene que ser una persona que no esté afectado en cuanto a su voluntad, en cuanto a su sano juicio, porque obviamente si ya una persona en este estado intenta hacer un testamento, el notario no se lo va a permitir porque estaría viciado su consentimiento. En el testamento es importante que usted tenga en cuenta que todos los bienes que usted incluya ahí son los que en un momento dado se va a tener en cuenta al momento de cuando se abra el testamento y se haga efectiva la sucesión testamentaria. Cuando la sucesión se hace de esta forma testamentaria, el notario tiene que darle cumplimiento, siempre y cuando, repito, se cumplan con los requisitos legales a la voluntad del reparto de los bienes. Si usted en un testamento omitió dejarle lo que le corresponde por ley a uno de sus hijos, es decir, no lo quiso incluir, pues obviamente este hijo va a tener la posibilidad de pedir que ese testamento sea reformado, sea revocado posteriormente a su muerte, porque él tiene derecho plenamente a reclamarlo, así usted no haya querido dejarlo en el testamento. Es importante que tenga en cuenta esto porque obviamente no se puede dejar a la voluntad del capricho del testador el reparto de los bienes. Vuelvo y repito, se tienen que respetar estos límites legales. Igualmente es importante que tenga en cuenta que si usted hace un testamento lo puede reformar hasta antes de que fallezca cuantas veces quiera. Puede ser revocado o reformado. Revocado cuando lo cambia totalmente o reformado cuando le imprime algunas cláusulas en cuanto a la forma del reparto. Siempre el último testamento que se reforme es el que va a servir o el que va a tener efectos legales después de que usted fallezca. Hay otros testamentos que son, digamos, un poco más o menos, digamos, son más específicos, es decir, son para situaciones especiales, como por ejemplo el testamento marítimo o el testamento militar, que son testamentos que se hacen en circunstancias especiales. El militar pues solamente cuando está en tiempo de guerra y el marítimo cuando se está en un barco. Pero son figuras que no son, digamos, muy comunes en nuestra legislación, en nuestra sociedad, entonces pues no voy a profundizar en ello. Simplemente quiero que tengan en cuenta que la ley les da la posibilidad a ustedes de distribuir sus bienes siempre y cuando tengan una correcta distribución de ellos, respeten los órdenes legales y obviamente, como siempre digo, mi consejo es que ustedes busquen una asesoría jurídica especializada para efectos de que si quieren hacer un testamento bien hecho, pues cumpla con todos los requisitos y esto solamente lo pueden hacer a través de una persona que tenga los conocimientos del caso, en este caso un abogado. Espero que este tema haya sido de su agrado. Cualquier duda o aclaración pues la pueden hacer llegar a mi correo o al correo del canal o a mi dirección que también está en la pantalla. Gracias.